Dios les bendiga, hermanos. Es una verdadera bendición el llegar una vez más al seno de su hogar, con el gran deseo de nuestro corazón que por medio de esta palabra pueda llevar el Señor bendición a su vida. Mientras estaba pidiendo al Señor, meditando en qué sería lo mejor para llevarles el día de hoy, el Señor puso en mi corazón un recuerdo profundo que hace más de 2000 años, allá en Jerusalén, se dio un evento que conmovió Jerusalén, pero que trajo una verdadera esperanza a la humanidad. Me refiero a la pasión, a la muerte y a la sepultura de nuestro Señor Jesús, pero también al hecho glorioso cuando Él se levantó glorioso de la tumba, que no pudo resistirlo más. Mientras analizaba esta realidad, pensando en la pasión, en la muerte y en la sepultura, logré entender que los discípulos del Señor, mientras pasaba esta realidad, ellos atravesaron una crisis profunda en su vida. El Señor, en quien ellos habían puesto su esperanza, ahora estaba muerto y estaba sepultado. Lo que llevó a cada uno a tomar su decisión y a reaccionar cada uno de acuerdo a sus emociones, a sus sentimientos. Unos estaban tristes, de luto, otros tenían miedo, otros tenían duda, otros se sentían frustrados, de manera que había un caos espiritual, emocional, físico en su vida, donde ellos no sabían más qué hacer. Pero como la palabra de Dios es gloriosa, vino y se cumplió el tercer día, y ese primer día de la semana, el Señor Jesucristo se levantó glorioso de la tumba, resucitó, y esa nueva etapa de la vida trajo una nueva realidad en la vida de los creyentes, pensando en qué es lo que realmente la palabra del Señor quiere enseñarnos con esto. Entendí que el propósito de la palabra es despertar en cada creyente su esperanza en el Cristo resucitado. Despertar esa esperanza en medio de las crisis y de los problemas, porque solo la real convicción de nuestra relación con el Cristo resucitado es la que va a traer una salida a todas esas crisis que vienen a nuestra vida. Quisiera en esta oportunidad tomar 4 episodios de este hecho interesante que se llama las apariciones de Jesús o las cristofanías. Por lo menos quiero tomar 4 apariciones de Jesús para poder compartir con ustedes el tema: el Cristo resucitado, la esperanza para las crisis del creyente. Quiero llevarlo conmigo a que leamos la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es un episodio fundamental para la vida del creyente, porque a partir de la resurrección de Cristo, una vez más surge la vida, surge la esperanza, surge la expectativa. Como ustedes podrán notar en el desarrollo de este mensaje, cómo realmente era la realidad de aquellos discípulos antes de que Cristo resucitara. Y entonces vamos a lograr comprender que solo la resurrección de Cristo es la que trae una nueva esperanza, porque es la que cambia todas las cosas. Vamos entonces a recorrer la palabra del Señor. Y lo primero que vamos a ver es que el Cristo resucitado cambia la tristeza por alegría. Cambio de tristeza por alegría. Y sabe, y es interesante que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, de los versículos 15 al 18, la Biblia nos muestra en esa primera aparición el momento cuando Jesús aparece a María Magdalena. La palabra del Señor claramente relata que cuando aquella mujer fue al sepulcro, esta mujer estaba llorando, había luto en su corazón, había tristeza, porque ella había perdido a aquel varón, al Hijo de Dios, que la había aceptado tal y como era. Una mujer que había recibido el beneficio, el amor, la gracia, la salvación que venía de Él, hoy no lo tenía. Y eso había generado un luto en su vida, había generado un dolor en su vida. Cuando se da esta conversación, la palabra del Señor dice que Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dijo: porque han robado al Señor. Ella no sabía que hablaba con el Señor, pero cuando logró reconocerlo, la palabra del Señor dice que ella reaccionó y de momento le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Esa tristeza que había en su vida, ese luto cambió, y ese cambio la hizo ir corriendo a dar las buenas nuevas a los apóstoles y a decirle que Cristo había resucitado. Ahora no había más lágrimas, ahora no había más luto, ahora había alegría. Cristo estaba vivo. Cristo estaba vivo, y eso estaba cambiando, transformando esa crisis de luto, esa crisis de dolor, esa crisis de llanto. Estaba siendo transformada por una verdadera alegría, porque Cristo estaba vivo, porque Cristo había resucitado. Es que, hermano, la tristeza es el sentimiento de la tristeza es el resultado de la pérdida de algo que para las personas tiene gran valor. Sé que todos los creyentes, todos los humanos, atravesamos por crisis en la vida, perdiendo cualquier cosa en la vida. Se pierde la salud, se pierden propósitos, se pierden cosas que es de valor importante para la vida, y eso trae una crisis a la vida. Sé que en estos momentos que estamos atravesando, refiriéndonos a esta crisis que es común para todos, es una crisis donde en hogares hay llanto, es una crisis donde en lugares hay tristeza,
Es una crisis que ha generado este sentimiento en el corazón de muchas personas. Pero sabe una cosa, la historia se repite una vez más por una sencilla razón. Este es un mensaje para aquellos que han creído en el Cristo glorioso, en aquellos que le han recibido como su Salvador. Tienen que saber que en medio de esa crisis que se llama tristeza, que se llama luto, ahí está Él, porque Él vive, porque Él resucitó de los muertos, porque Él está con nosotros. Y tal vez podríamos decir en este momento, como dijo el salmista: Señor, has cambiado mi lamento en gozo, has cambiado mi tristeza en alegría. ¿Por qué? Porque Él está vivo, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, porque Él puede consolar nuestro corazón afligido, Él puede consolar nuestro corazón angustiado, Él puede llevar ese consuelo que nosotros necesitamos. A lo mejor has perdido algo, a lo mejor has perdido la esperanza, a lo mejor hay luto en tu corazón, a lo mejor hay tristeza en tu corazón. Yo te digo en esta oportunidad, Jesús está aquí, Jesús está vivo. Él está con el verdadero deseo de podernos ayudar, de transformar esa alegría. ¿Sabes una cosa? Jesús no iba a estar con ellos como había estado antes, cuando caminaban por Jerusalén, cuando caminaban por Galilea, cuando caminaban por Judea, cuando caminaban por Nazaret. Jesús no iba a estar ahí, no iba a hacer lo mismo. A lo mejor no iban a mirarlo, pero la garantía era que les estaba demostrando que estaba con ellos. Eso cambió la vida de María Magdalena, eso cambió su vida, eso cambió su expectativa, eso lo hizo ver la vida desde otro punto de vista. Lo segundo es que el Cristo resucitado puede cambiar el miedo por la paz. La Biblia nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 22, que cuando esta crisis se dio, como estaba escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Cada uno tomó su camino. Varios de los discípulos fueron a un hogar y se encerraron ahí. La Biblia dice que tenían miedo. Tenían miedo. Y hermano, es que el miedo tiene que ver con una reacción frente al peligro. El miedo es la reacción frente al peligro, frente a la amenaza. Ellos tenían miedo porque había peligro, había amenaza. Fueron y se escondieron. Tenían bien cerradas las puertas. No sabían qué hacer. Aquel que los defendía, aquel que estaba con ellos, aquel que en más que de una ocasión habló por ellos, aquel que siempre estuvo adelante por ellos, ahora no estaba. Estaban en una crisis de miedo. Y yo pienso que es una realidad, el miedo es una realidad. Ahora ellos no sabían qué hacer, pero mientras el miedo invadía su corazón, aún las puertas estando cerradas, la palabra del Señor dice que Él apareció en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Y hermano, es una cosa increíble, que si bien es cierto, el peligro ahí estaba, la realidad ahí estaba, el momento acababa de suceder, pero hoy sabían: no estamos solos, Él está acá. Y la paz de Dios llegó a sus corazones, y es más, le dijo: recibid el Espíritu Santo. Es poderosamente, hermano, interesante analizar esta realidad. El miedo es una realidad. A cualquiera que atraviesa una crisis en la vida le viene miedo, le viene temor. Pero le diré una cosa: tenemos algo interesante en qué pensar. Jesús está con nosotros. Hoy
Todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo. Miedo a un contagio. Miedo a lo que vendrá después. Miedo sobre la realidad de la economía. Miedo de todo. Querido hermano, nosotros hemos creído en el Cristo glorificado. Y el propósito de Él es ministrar su paz en nuestros corazones. Él es el príncipe de la paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Querido hermano, aunque no podamos verlo, Él está con nosotros, y lo que Él quiere hacer es ministrar su paz para que tengamos paz en medio de la tormenta, para que haya paz en nuestro corazón. Mientras miramos la crisis, mientras miramos la mortandad, mientras miramos la necesidad, que si bien es cierto, es real, hay paz en nuestro corazón, porque Cristo está con nosotros, porque su Espíritu Santo está con nosotros. Él quiere ministrar paz en nuestras vidas. El apóstol Pedro dijo: que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. A lo mejor no necesitamos ahora llenarnos de muchas cosas o recuperar a lo mejor la economía. Hoy lo que necesitamos es la paz de Dios. Y aun cuando hubiera enfermedad, aun cuando la situación fuese crítica, debemos de pensar: necesitamos la paz de Dios. Y ese es el objetivo de Él. Y yo quiero que tú pienses que en medio de este miedo, de este temor que estás teniendo en tu vida, que esta angustia, puedas oír del Cristo resucitado diciendo: paz sea a vosotros, paz sea a vosotros. Necesitamos ser ministrados por la paz, ministrados por la paz del Señor, porque tenemos un Cristo que resucitó de los muertos. Lo tercero que quiero hablarles en esta oportunidad es que la Biblia nos dice que el Cristo resucitado, como la esperanza para la crisis de los creyentes, cambia la duda por fe. La duda por fe. Y en este ejemplo tenemos a Tomás. En el capítulo 20, versículo 24 al 29, la Biblia dice que Tomás, a lo mejor con una realidad en su vida, por lo que había sucedido, la incertidumbre había entrado, la duda había entrado en su vida, que aunque le decían: Tomás, el Señor ha resucitado, él decía: hasta no ver, no creer, hasta no ver, no creer. ¿Sabe? Cuando la crisis viene a nuestra vida, no importa cuánto hayamos visto, cuánto tiempo tengamos de ser creyentes, o cuántas Biblias aún tengamos en la casa, o cuántos mensajes oigamos, cuando la duda entra, es una realidad que nosotros queremos ver las cosas materializadas para creer que eso es real. Tomás estaba en esta crisis. Y una vez más, el Señor aparece y dice: paz. Y cuando se dirigió ahora directamente a Tomás y le dice: Tomás, mete tu dedo acá en mis manos y en mi costado. Y cuando Tomás se dio cuenta de esa realidad, Tomás cayó de rodillas y le dijo: ahora sí, Dios mío y Señor mío. La palabra hasta no ver, no creer, había salido de su mente, había salido de su boca. Ahora había una nueva palabra: Dios mío y Señor mío. Ahora veía la realidad. El Cristo no estaba muerto, el Cristo estaba resucitado y había llegado ahí para cambiar su duda en fe. Y le dijo: no seas dudoso, sino
sido fiel. Aprende a creer. Y yo quiero pensar que desde ese momento la vida de Tomás cambió, porque había sido cambiada, queda duda, por una fe poderosa, por una fe grande, por una fe increíble, porque el Cristo estaba vivo, porque el Cristo estaba resucitado. Hermano, sé que vivimos en una situación difícil y viviremos en otras y hemos vivido en algunas. Pero quiero decirle, la duda es un arma letal que a veces hiere la vida del creyente. Se pierde la fe, se pierde todo. Se empieza a dudar, ¿será cierto? ¿Será posible? Hermano, tenemos que pensar como pensaba Habacuc. Aunque no hubiere nada, con todo y ello me regocijaré en el Señor. Con todo y ello me regocijaré. Sabemos que ha de haber una salida, quizá no mañana, no sabemos cuándo, hay incertidumbre, la situación está difícil, pero podemos creer que el Señor está con nosotros. Podemos creer firmemente que Él quitará de nuestro corazón esa duda. ¿Y sabe por qué? Es que viene la duda a nuestro corazón. Porque la duda, hermano, es una situación que es la falta de convicción en aquello que nosotros hemos profesado. Y es por eso que hoy, más que nunca, pensar en la palabra religión, aún pensar en el concepto congregarnos, hermano, no es suficiente, sino lo importante es saber que el Cristo glorificado está con nosotros. Que el Cristo glorificado, que el Cristo que resucitó, está con nosotros. Está en medio de nosotros y quiere cambiar esa duda en fe. A lo mejor has dudado porque quisieras que las cosas sucedan inmediatamente, pero te diré con todo mi corazón, querido hermano, Dios puede cambiar y hacerte un hombre de fe, hermana, hacerte una mujer de fe, para creer que Dios es poderoso y Él cambiará las cosas. Y último lugar, tenemos una historia en el capítulo 24, versículos 13 al 34 del Evangelio según San Lucas, donde nos narra que realmente el Cristo resucitado cambia la frustración por esperanza. Y este relato nos habla de los dos hermanos, los dos creyentes que iban camino a Emaús, que habían perdido la esperanza, que estaban frustrados. Su idea de Mesías había sido destruida. Estaban tan frustrados. Y es que, hermano, la frustración es el resultado del fracaso, de no haber logrado lo que se había propuesto alcanzar. Esa es una frustración. Ellos estaban frustrados. El Cristo había muerto, el Cristo estaba sepultado, y aunque les habían dicho que había resucitado, ellos seguían en su camino hacia Emaús. Hasta que el Cristo glorioso se les presentó y empezó a platicar con ellos para volverles una esperanza. ¿Y sabe por qué digo que había frustración? Las palabras de ellos eran: dijo que iba a resucitar, dijo que iba a estar con nosotros, dijo que iba a volver, pero ya es el tercer día y nada está sucediendo. Es el tercer día y nada está pasando. Es el tercer día. Y se fueron caminando hasta que llegaron al lugar donde iban. Jesús entró con ellos, partió el pan con ellos. Y cuando se fue, ellos dijeron: ¿acaso no ardía nuestro corazón? Pero solo amaneció y regresaron a Jerusalén para volver a dar las buenas nuevas y a decirle: también se nos apareció a nosotros.
y su palabra ardía, vibraba en nuestro corazón. Hermano, ¿te sientes frustrado? Yo sé que estamos viviendo en una época donde hay demasiada frustración, una época donde hay demasiada angustia, una época donde hay demasiado dolor, una época de absoluta frustración para muchos. Si esta fuera tu realidad, te digo, hay una esperanza. El Cristo al que servimos está vivo. El Cristo al que servimos está con nosotros. El Cristo al que servimos vive hoy. El Cristo al que servimos es nuestra esperanza. Él cambia nuestra frustración. Si te sientes frustrado, eleva tu mirada a los cielos y empieza a ver que hay una esperanza. Hay una esperanza. Vamos a salir de todo esto. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es la fe que espera. A lo mejor no es mañana, a lo mejor faltan semanas, a lo mejor faltan meses, pero tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza porque tenemos a un Cristo que está con nosotros, al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Pero permítame decirle, para que esto sea una realidad, hermano, para que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia, para que lleguen a Dios, nosotros debemos de tener realmente una verdadera relación con Jesús. Nuestras oraciones al Padre, nuestra petición a Dios, todo lo que queremos y le pedimos a Dios, nunca será posible si no tenemos una relación con Jesús. Si en esta oportunidad algún amigo que no ha conocido todavía a Jesús, yo le digo de todo corazón, ¿quieres volver a la esperanza? ¿Quieres volver a la alegría? ¿Quieres volver a la fe? Necesitas recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y tú, hermano, si por alguna realidad de tu vida te apartaste del Señor, yo te digo, vuelve a Él para que esta palabra sea una realidad en tu vida y puedas vivir con fe, con esperanza, con expectativa de que tienes un Dios todopoderoso que te ayudará y te sustentará. Después de que Cristo resucitó, la vida de los discípulos fue diferente. Tuvieron valor, tuvieron esperanza, no dudaron, no había tristeza, había gozo en sus corazones, había paz en sus corazones, había esperanza en sus corazones. Cristo estaba vivo, Cristo estaba con ellos. Y dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu realidad? Déjame decirte, para eso Cristo resucitó. El plan perfecto de Dios se cumplió cuando Cristo se levantó de la tumba. Cuando Cristo se levantó glorioso, fue porque el Padre había dicho, Hijo, acepté el sacrificio que hiciste por la humanidad. Y como el Padre lo aceptó, nosotros tenemos esa garantía para nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, hay esperanza. El Señor Jesucristo, Él, Cristo resucitado, es la esperanza para las crisis del creyente, para las crisis de aquellos que han puesto su fe y su esperanza en Él. Quiero animarte que donde estás, bajes tu rostro, inclines tu cabeza y le digas, Señor, tú estás vivo, tú estás vivo. Y esa es la garantía de que las cosas cambiarán para mi vida. Esa es la garantía de que las cosas serán diferentes. Esa es la garantía que una vez más habrá alegría en mi vida, que una vez más habrá paz en mi vida, que una vez más habrá fe en mi vida, que una vez más habrá esperanza en mi vida, porque tú vives, Señor, porque tú estás vivo. Por favor, Señor, habita mi corazón, habita mi vida, habita mi ser. Y amigos, si tú todavía no le conoces, dile, Señor,
perdona mis pecados, te recibo como el Señor, el Salvador de mi vida, como el Cristo que vive, que reina y permanece para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero esta palabra haya llevado bendición a su vida y una respuesta para su inquietud. Tómese su tiempo para meditar y busque a Dios. Y si este mensaje fue de bendición, compártalo para que muchos conozcan al Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Amén.